Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Osmani Torres y Niur Catalán con les agradecemos la sintonía. Y hoy estaremos hablando del vínculo entre fútbol y medios. También hablaremos de cómo la ciencia se vincula a este deporte y hablaremos también un poquito de la identidad en el fútbol cubano. Tres temas que a pesar del paso del tiempo conservan su vigencia y en gran medida se mantienen como asuntos pendientes para el más universal en Cuba. A día de hoy es imposible entender la magnitud alcanzada por el fútbol desde los años 90 sin el aporte de los medios de comunicación. A tal punto valora la FIFA el papel de la prensa que en sus documentos oficiales tiene pautado cómo debe ser la relación entre los clubes o federaciones con los diferentes medios de comunicación. En el caso de Cuba no existe un documento formal para regir las relaciones del fútbol con la prensa y las mismas dependen del interés de las partes por dar a conocer un hecho o una historia relacionada con el deporte en la isla. En ese escenario de indefinición, ambas partes consideran que las relaciones no son malas, pero tampoco son las ideales para divulgar el amplio espectro noticioso que genera una disciplina con un extenso calendario cada año. Aquí existía y siempre existió en la unión de los periodistas de fútbol. Desde el tiempo viejo podemos recordarnos a Montalvo, a Helio Constantín, a Manolín Fernández Campa, a Peter, bueno, tanto, no a todos, pero se reunían y había un control de cómo era el fútbol. Y ahora no hay nada. Ahora, bueno, este escribe porque quiere, es muy bueno, yo me alegro mucho que escriba, pero la mayor parte no escriben de fútbol porque, como tú dices, primero no son informados correctamente y segundo, no hay espacio, no hay trato. No quiero hablar de maltrato ni nada porque no conozco nada de eso, pero sí sé que no se escribe porque no hay espacio. Claro, cuando nosotros hablamos del fútbol este que yo te estoy hablando, existían periódicos grandes, con espacios grandes, incluso rotograbados, que daban a conocer a la gente el fútbol. Ahora, desgraciadamente, no lo hacemos, pero debíamos incluso buscar en el propio fútbol, buscar un medio para comunicarle a la gente toda la información de fútbol. La carencia de diversos canales de comunicación, la inexistencia de una página web oficial, la poca costumbre de realizar ruedas de prensa y la negativa de algunas voces autorizadas de ofrecer información al instante obliga a los periodistas a buscar la misma por otras vías que dejan espacio a la especulación y al error. En la compleja ecuación del fútbol y los medios en Cuba también entra el nivel y las condiciones del deporte y sus diferentes competiciones. A la sombra del béisbol y otros deportes, el fútbol tiene montado su liga nacional al mismo tiempo que el deporte nacional, por lo que los principales titulares de la prensa se los roba el deporte de las bolas y los strikes. A los temas beisboleros hay que sumar el fútbol internacional, que no solo ocupa gran parte de la programación futbolística de Tele Reverde, sino que destierra de las páginas deportivas de los diarios y de las diferentes secciones de la radio al maltratado fútbol nacional. Que la federación, la prensa, tenemos que, digamos, unirnos un poquito más, no sé, hacer una estrategia de los eventos. O sea, que la prensa también venga más acá a la asociación, tener contacto directo, que tener todos los programas. Yo creo que debe de existir un vínculo más estrecho entre el máximo ente futbolístico de nuestro país y la prensa. Y que nunca se vea la prensa cuando dé opiniones que no estén acordes con las elecciones como que es contraria. Yo creo que tienen que verlo como que es algo que se busca ayudar, que lo que se busca es mejorar la calidad de nuestro fútbol y divulgarla. Que nos vean como parte del fútbol cubano y no como enemigos, que muchas veces es lo que se ve cuando ve alguna crítica. Yo creo que las críticas, cuando son constructivas, ayudan a mejorar en todo y es lo que tenemos que buscar. Ser todos una familia y cada cual cumplir con la función que le toca. El del periodista es analizar, se puede equivocar o no y dar criterios, pero darlo. Y si lo das de manera sana, aunque no sean los que vayan con tus intereses, no puedes verlo como tu enemigo. Creo que debemos de todos luchar por una misma causa, que es el desarrollo del fútbol cubano. La relación entre la prensa y la Asociación de Fútbol de la Comisión Nacional
hasta ahora se han mantenido en un paso estable, se han mantenido bien. Nosotros tenemos siempre la información que nos pide la prensa en el momento que la piden y siempre la entregamos. Yo creo que la información del fútbol fluye bastante, ahora con el Campeonato Nacional vuelve a fluir y en general están siempre presentes en todas las actividades que nosotros realizamos. Por lo menos entro mucho al blog del fútbol cubano, que me da mucha información con respecto al Campeonato Nacional y otros tópicos que tienen que ver con la actualidad del fútbol, y en muchas oportunidades me entero de muchas más cosas, unas que son publicables, otras que no, en el blog del fútbol cubano, que por las otras vías que pudieran ser un poco más correctas, ¿no? Mucho se debe hacer para mejorar la relación entre el fútbol y los medios de comunicación. Un vínculo sustentado en el respeto a las funciones de cada una de las partes, donde los directivos del fútbol deben entender que la naturaleza del periodista es cuestionárselo todo para realizar un mejor trabajo para las audiencias. Algo a favor de este proceso es la experiencia del organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, en su relación con los medios de comunicación de todo el mundo. No será necesario partir de cero, sino que ya existe una guía para comenzar una nueva era en las relaciones entre las autoridades del fútbol cubano y la prensa. De un buen entendimiento de las dos partes podría partir la movilización de mayor cantidad de aficionados a los estadios. Esa debería ser la meta de esos dos actores de reparto en el espectáculo futbolístico insular. Yo parto de una idea: lo que no se divulga, no se vende. Y la prensa juega un papel, la prensa, la televisión, la radio. La divulgación del deporte juega un gran papel en el desarrollo del deporte, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo puedo decirte de que, y no me callo para decirlo, que vivimos en un país de béisbol, y la mayor parte de la prensa está orientada hacia el béisbol, y la mayor espacio de los espacios deportivos nuestros van orientados al béisbol. Bienvenido sea, porque ese es nuestro deporte nacional. No tenemos nada en contra del béisbol. Lo amamos también igual que todos los cubanos. Pero en el caso del fútbol se ha ido ganando un gran espacio por la televisión, por la prensa misma, por los comentarios de todos ustedes, gracias a lo que es el fútbol a nivel mundial. Es un fenómeno mundial, eso no podemos nosotros vivir de espaldas a eso. Y como fenómeno mundial se refleja en nuestro país. Y por eso nosotros vemos ahora en la calle tantos niños jugando fútbol, porque tienen esa posibilidad de ver los partidos en la televisión y cómo siguen a los equipos del Real Madrid, el Barcelona, etcétera, etcétera. Y pienso que debemos ampliar la divulgación con los eventos nuestros nacionales. Y realmente nuestros campeonatos nacionales han tenido muy poca divulgación. Y no hay nada más bonito, por experiencia propia, para un jugador de fútbol, que después que se comente, que se conozca su nombre, que se hable del partido. Al otro día todos corremos a ver el periódico, a ver qué dice de cómo jugamos, de cómo jugó el equipo. Eso es hermoso, eso forma parte de la profesionalidad que requiere el fútbol en nuestro país. Nosotros en la televisión cubana apenas transmitimos partidos, no se hacen pues las gestiones para poner los horarios que estén adecuados a los intereses de la televisión, que sí está abierta a transmitir partidos de nuestro campeonato nacional. Por eso te decía, debe haber un vínculo más estrecho entre todos y no vernos como si fuéramos rivales, sino como amigos que luchamos por un bien común. La parte nacional, campeonato nuestro, verdad que a mí tampoco no me gusta, ¿no? Digamos, llevar la televisión en los lugares donde no haya condiciones, porque eso te afea mucho el fútbol. O sea que nosotros tenemos que prepararnos más, o sea, los estadios deben tener condiciones para que sean televisados, porque aquí hay muy pocos estadios donde se pueda televisar. Bueno, quizás aquí el Pedro Marrero, el caso de Zulueta, o sea que todos los lugares no tienen las mismas condiciones para que los partidos sean televisados.
Desde que el fútbol dejó de ser un simple juego para convertirse en una de las empresas más lucrativas de la sociedad, la ciencia ha estado presente en todo el proceso evolutivo. Los futbolistas de hoy ya no patean el mismo balón pesado con el que Pelé entrara en la historia de los mundiales en 1958, ni calzan las mismas botas rústicas con el que el mítico Garrincha realizó numerosas jugadas individuales que dejaron perplejos a los grandes equipos europeos. El fútbol ha llegado a ocupar un papel tan importante en la vida de millones de personas en el mundo que no hay un aspecto del juego que escape del análisis científico. Un vínculo cada vez más creciente y al que los principales equipos y clubes del mundo le brindan la mayor importancia por los beneficios que aporta a todos los protagonistas del espectáculo futbolístico. Cuanto a la ciencia del deporte, indudablemente que es muy beneficioso. Y existen, ¿cómo que no? Existen personas detractoras de que la ciencia puede influir demasiado en el deporte y otras que ahogan, como yo, de que la ciencia tiene que ser fundamental en el deporte. Cogiendo de un poco de cada cosa, hacemos un complemento para llevar la experiencia que tenemos de fútbol, lo que hemos jugado, la experiencia de entrenadores con mucha táctica que también lo podemos llevar. Eso tiene una mezcla, una cosa con la otra. El fútbol va cogiendo cosas que uno tiene que estar metido dentro de esto, como a nosotros que nos gusta, y ir buscando cositas que nos pueden ayudar para la preparación como tal. Desgraciadamente es así. Las investigaciones que se están realizando en la actualidad, algunas son novedosas, otras son realizadas por segunda o tercera ocasión que han tratado de implementarse en nuestro fútbol. Hay veces por falta de motivación, hay veces por falta de recursos. Hay muchas investigaciones que son muy buenas para desarrollar nuestro fútbol y después que se realizan las investigaciones en trabajos de fórum, en trabajos investigativos, la gente recibe un premio por la investigación que se hizo y muchos la dejan retenida ahí, no le dan curso, no le dan continuidad a esas investigaciones, que pienso que eso ayudaría mucho, porque por estar ligado a la ciencia, al desarrollo futbolístico en nuestro país, que es necesario que la gente interiorice algunos de estos trabajos que son muy buenos y los ponga en práctica en varios equipos, no solo en uno solo, porque al final el fútbol de Cuba es uno solo. En Cuba la investigación científica relacionada con el fútbol no alcanza los niveles de otros países con más tradición y desarrollo, pero sí existe un grupo de investigadores que analizan diferentes problemas del deporte a nivel nacional en aras de encontrar posibles soluciones que mejoran los resultados de los equipos. Una muestra de la relación fútbol-ciencia en Cuba fue el Taller Nacional de Fútbol celebrado en la Universidad de la Ciencia, la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Bajo el nombre de Actualidad y Perspectiva del Fútbol, en el evento se presentaron diversos trabajos relacionados con la preparación física, los ciclos de juego y los tiempos de descanso, y el sistema de entrenamiento técnico-táctico para una variante del modelo de juego 4-3-3, entre otros. Han concurrido investigadores del fútbol nacional, de un grupo importante de provincias, y se han debatido temas muy importantes relacionados con la selección de los talentos deportivos, sobre las reservas deportivas, la nueva tecnología de la información y las comunicaciones vinculadas al fútbol en función de un mejor control y evaluación del rendimiento. Mi trabajo trató específicamente sobre una metodología para la enseñanza-aprendizaje de la táctica defensiva en el fútbol femenino y la transición que existe entre las categorías inferiores hasta el primer nivel, en este caso fútbol 11. La transición que va a existir entre el fútbol 7, fútbol 9 y fútbol 11. Esa relación que va a existir entre las categorías inferiores, el objetivo es nosotros proponer una metodología precisamente para la enseñanza-aprendizaje de la táctica específica en el fútbol femenino, pero en el bloque defensivo, y cómo va a transitar de una categoría a otra. En realidad el trabajo que se trajo de taller viene por una problemática y una reflexión hacia el sub-15 sobre tal. Lo hicimos con la selección de Ciudad Ávila, 10 partidos tomamos de referencia y hicimos análisis de todo el periodo del aspecto competitivo y qué relación tiene con la fase de entrenamiento. Pues queremos buscar una relación entre adaptación y esfuerzo. Si no conocemos lo que está pasando en el momento competitivo, qué tipo de planificación del entrenamiento estamos haciendo. Entonces le da un carácter objetivo a la preparación y en el menor tiempo posible se aprovecha mayor rendimiento de los jugadores y mejor resultado deportivo. El trabajo que presenté en esta oportunidad versó sobre la historia del fútbol, en este caso del fútbol sala, que es una de sus manifestaciones más interesantes en nuestra patria. En este caso, la fecha oficial de fundación, o sea, el primer partido oficial de fútbol sala en Cuba.
organizado en el año 1986 por Juan Antonio Lotina, muy conocido, hombre multifacético, gran jugador, gran organizador, padre de casi todos nosotros, nos enseñó una senda, un camino de dirección. Y en aquella época él decidió, en vista del Campeonato Mundial de 1986, en 1985 el segundo Campeonato Mundial de FIFUSA, fútbol sala, él decidió implementar el fútbol sala en nuestro país y para eso se valió de grandes activistas que había en el momento, sobre todo de Santiago Orozco García, para crear el primer torneo municipal de fútbol sala, en este caso en La Habana Vieja, en el CBD Tallapiedra. Pienso que es una idea y que se debe mantener. Por tanto, por lo que ya había mencionado anteriormente, por la importancia que requiere de brindar nuevos conocimientos y de conocer aún más allá de cuestiones que a veces no conocemos y que en este tipo de eventos sale a la luz, sale a flote y podemos brindar una mejor teoría, una mejor práctica, un mejor conocimiento para poder desarrollar el fútbol a nivel de país, a nivel de provincia, pero más que nada a nivel de base, que es el eslabón fundamental para el desarrollo de nuestros niños, tanto femenino como masculino, para un mejor desarrollo profesional en un futuro. Le ha sido un poco difícil también a lo que es a la ciencia vincularse al propio deporte, ¿no? Lo que, por ejemplo, los que son científicos se dedican generalmente, se dedican a la sombra, como tú dices, y los que son de terreno entonces no le prestan atención a esa sombra, a esos estudios de libros. Entonces pienso que muchos foros deben no hacerse solamente en la parte científica de poner 2 o 3 experimentos, sino llevarlo también a la realidad práctica, cómo se ven en la práctica, pero ir al terreno. Terminar de poner un trabajo, pero vamos al terreno a ver si ese trabajo es factible o no es factible, cómo tú lo ves desde tu punto de vista. Y si no, vincular a un teórico con un práctico, ¿no? Para que la ciencia sea más rica, se enriquezca, ¿entiendes? Yo pienso que esos son aspectos que nosotros, son debilidades que tenemos que saber solucionar, porque para que mejore lo que es la propia actividad de nosotros. Buenas, esto es Fútbol por Dentro. Hoy vamos a explicar los elementos técnicos que nos faltan, los golpeos, y más que los elementos técnicos son unos recursos que entran dentro del arsenal técnico de un futbolista, como son el golpeo con el exterior del pie, que lo utiliza mucho en estos momentos Lucas Modric, y también bueno, lo utilizaba en sus tiempos Michael Laudrup. Este es un golpeo muy vistoso que se utiliza para engañar sobre todo a los contrarios. La pelota toma un efecto importante y bueno, burla a cualquier defensa. Este golpeo se utiliza también para tirar la puerta porque es un golpeo que coge un efecto de la pelota que engaña bastante a los porteros. Es un golpeo que también el pie de apoyo, que es el pie que no golpea, se coloca de 20 a 25 centímetros al lado del balón y bueno, la punta del pie se flexiona un poco hacia adentro con el tobillo tenso también y la rodilla un poco flexionada para ejecutar este tipo de golpeo. Este golpeo también